Una de las preguntas que más nos hacéis en los cursos cuando hablamos del contexto es, bueno, ¿a qué nos referimos con hay que analizar el contexto, cómo generarlo y desde dónde generamos ese análisis del contexto? Bueno, lo primero que queremos explicarte es que la base de la funcionalidad es el individuo se relaciona a través de diferentes movimientos, lo que nosotros llamamos capacidades motrices y calidades motrices, con su entorno. Entonces el contexto propio, su entorno, le demanda pues triple platón, triple extensión, que coja cosas, que lance cosas, que corra, que ande, etcétera, etcétera. Entonces cuando nosotros decimos que hay que analizar el contexto es analizar qué tipos de movimientos se dan en el contexto para el cual esta persona lo necesita. Si hablamos de contexto deportivo, nos hablamos de movimientos, acciones técnicas, habilidades motrices básicas. Si hablamos de un contexto AFS, actividad física saludable, pues no estaríamos refiriendo a nada, ¿vale? En este caso lo que estaríamos es hablando de la mejora de todo lo que es la relación con su entorno en cuanto a la capacidad básica del ser humano. Pero bueno, vamos a ir a ese análisis del contexto. Nosotros decimos, hay que analizar las necesidades motrices, hay que analizar los tipos de movimiento que la persona necesita en función a qué, porque al final es una cuestión de, bueno, lo importante es que sean fuertes, que se queda corto y al final lo importante es moverse. No, nosotros cuando hablamos de esa capacidad de movimiento, esa calidad de movimiento, hablamos de la expresión de la fuerza, lo importante es que sea muy fuerte, es decir, que su expresión de la fuerza sea lo máximo posible, pero cuando hablamos de esa calidad de movimiento hablamos de la capacidad autoorganizativa, es decir, que el cuerpo sea capaz de posicionarse, posturarse, trabajar con una serie de organizaciones mecánicas para llevar a ese tipo de movimientos. ¿Qué movimientos nos podemos encontrar? Bueno, en el hemisferio superior sobre todo son manipulaciones de objetos, si hacemos algo con las manos en relación a pues un implemento externo o a nuestro entorno. En el hemisferio superior, en el hemisferio inferior, perdón, lo que hablamos es de tipos de movimientos, tipos de desplazamientos, marcha, carrera, movimiento multidireccional, formas, direcciones de los apoyos, transmisión de la fuerza desde el suelo hacia arriba. Una vez que tenemos ya descritos, vale, pues con el hemisferio inferior hacemos esto, con el hemisferio superior hacemos lo otro, ya nos vamos a analizar la organización del movimiento. Y la primera organización que nosotros vemos es lo que se llama postura o forma del movimiento, que es la imagen corporal, la organización global sobre la cual nosotros vamos a poder atender. ¿Por qué? Porque esa postura que se basa en algo más que la suma, no solo es la suma, pero tiene que ver con mucho, con los diferentes ROM articulares funcionales a esa postura, con esa gestión de fuerzas internas, externas y de tipos de fuerza, más luego ese timing coordinativo cuando las piernas hacen cosas que hacen las manos, es lo que nos va a dar los tipos de especificidad. Porque especificidad no es uno, no se puede decir que algo es específico o no específico, ¿vale? Tenemos que hablar de tipos de especificidad y representatividad con esos tipos de especificidad. Es decir, yo puedo hablar de seleccionar un entrenamiento que cumpla la relación con los vectores de movimiento que luego en ese contexto voy a necesitar. Por ejemplo, eso se llamaría especificidad cinética. Yo puedo organizar mi entrenamiento en base a los rangos funcionales en los que yo voy a trabajar o la organización postural en la que yo voy a trabajar después. Eso sería una especificidad cinemática o biomecánica. Yo puedo organizar mis entrenamientos en base a un trabajo específico sobre el tipo de fuerza o expresión de la fuerza o fisiología de la expresión de la fuerza, ¿vale? Entonces ahí estaríamos hablando de una especificidad condicional o fisiológica. Yo voy a organizar mi entrenamiento en base a la organización de los esfuerzos y su relación con el consumo energético y cómo organizo yo la energía. Eso sería la especificidad condicional o metabólica. Es decir, como ves, no hay un tipo de especificidad y no hay una forma de ver el contexto. Por eso cuando nosotros decimos que entrenamos a través de movimientos, lo que hacemos es precisamente traducir. Si lo importante es el contexto, analizamos el contexto en función de los patrones de movimiento que se necesitan, las habilidades de movimiento. ¿Qué hace la parte de arriba del cuerpo? ¿Qué hace la parte de abajo? ¿Cómo se relacionan entre los dos? Cuando tenemos esa relación ya descrita, lo que hacemos es decir, vale, ¿qué nos interesa de esta relación?
su cinética, su cinemática, su parte condicional, su parte metabólica, su parte cognitiva, su parte conductual, su especificidad fisiológica, etcétera, etcétera. Todo eso es lo que determina la especificidad, no solo porque a un movimiento se parezca. Por lo tanto, quiero que tengas muy en cuenta que cuando hablamos de analizar el contexto, no estamos hablando de una generalidad, sino de un análisis exhaustivo y pormenorizado, en base a principios que luego tengan que ser aplicables al entrenamiento. De eso es de lo que se trata poner el apellido funcional a un entrenamiento, porque no hablamos solo de mejorar unos niveles numéricos, sino mejorar esos niveles numéricos además de la organización y de la capacidad que tiene el cuerpo de producir esa fuerza en general, es decir, esa calidad de movimiento. Así que ya lo sabes, te reto a que cojas y hagas la siguiente prueba. Cuando tú veas a un deportista, cuando tú veas a una persona a la cual tengas que entrenar y pienses en su contexto, sigue esos pasos. Analiza qué tipos de movimientos hay en función de los patrones de movimiento básicos. Analiza qué hace el hemisferio superior, qué hace el hemisferio inferior y cómo son sus apoyos. A partir de ahí determina los 4 componentes, cómo su postura, su imagen general, cómo son sus rangos funcionales, en qué rango están trabajando articulaciones que puedan ayudar a la transmisión o estabilización, ¿vale? Cómo son las sinergias musculares, la especificidad biomecánica funcional, ¿vale? A partir de ahí piensa qué tipo de expresiones de la fuerza o qué fisiología de la fuerza voy a necesitar aquí. Sigue trabajando hacia, ¿vale?, cómo son las sinergias que yo debo trabajar. Esos 4 componentes de análisis de un patrón de movimiento: postura, rango funcional, timing coordinativo y gestión de fuerzas. Y desde ahí es donde diseñas tu entrenamiento. ¿Qué quiero atacar? ¿Quiero mejorar la capacidad de producir un tipo de fuerza? A eso es un nivel de especificidad. ¿Quiero trabajar los rangos de movimiento en los que yo deba necesitar para luego ser más funcional en mi contexto? Eso es otro tipo de especificidad. Porque si no, puedes caer en el error de decir que un ejercicio no es específico. Por ejemplo, si yo te digo un ejercicio muy potente para el desarrollo de la fuerza máxima en la triple flexoextensión es la sentadilla, pero por ahí puedes escuchar que la sentadilla no es específica a determinadas acciones porque ese movimiento con los pies paralelos no se da. Entonces estás hablando de 2 tipos de especificidades. Por un lado, la especificidad fisiológica de la fuerza, fuerza máxima con fuerza máxima, y por otro lado estás hablando de la especificidad mecánica, que es el posicionamiento articular, y muchas veces no van de la mano. Hay veces en que sí y hay veces en que no. Por lo tanto, si tú trabajas algún nivel de especificidad, es posible que dejes de lado otros. Y eso no significa que sea peor, sino simplemente que cuando nosotros tratamos de optimizar algunos aspectos, otro va a tener que caer. De ahí que tengamos categorizaciones de ejercicios de fuerza, de ahí que pensemos en esa organización de esos ejercicios de fuerza entre principales y auxiliares. ¿Para qué? Para tener un entrenamiento lo más balanceado posible que pueda responder a todas las especificidades a las que nos hacemos referencia. Analizar el contexto es mucho más que ver, es ver con los ojos de Qualys y extraer la información necesaria para desarrollar un buen entrenamiento.